Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos este miércoles juntos, dándole gloria al Señor, agradeciéndole tanta bendición, dándole gracias por todo. Él es bueno todo el tiempo, todo Él es bueno. Y damos gracias a Dios por estar juntos. Vamos a seguir con nuestro estudio de Romanos capítulo 5 en el versículo 8. Y vamos a aprender de lo que el Señor quiere de nosotros, el 8 y el 9. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué interesante todo lo que hemos estado aprendiendo y lo que vamos a aprender en esta tarde. Éramos pecadores, todos, porque cuanto todos pecaron, ¿se acuerda que estudiamos eso? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Éramos pecadores, sin embargo, Dios demostró su amor por nosotros. Esa palabra muestra, porque así lo dice ahí, mas Dios muestra. Esa palabra muestra, en el griego es sunistemi, significa mostrar, probar, exhibir, demostrar. Es tiempo presente. Dios está siempre amando y mostrando su amor por nosotros. Y luego dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, la palabra pecadores se refiere a un hombre que es pecador, un hombre que peca, un hombre que desobedece la palabra y la voluntad de Dios, un hombre que vive egoístamente, un hombre que peca ignorando los mandamientos de Dios. Un hombre que peca haciendo su propia voluntad. Un hombre que peca por la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, siguiendo la soberbia de la vida y las cosas del mundo. El punto es este: el hombre, aun siendo pecador, Dios muestra su amor por nosotros, aun cuando somos pecadores. Este es el increíble amor de Dios, que Él se rebajó para salvar pecadores. Podríamos esperar que Él salvara a hombres justos y buenos, pero nos sorprende comprender que Él se afirma que salva a los pecadores. Y por eso dice el 8, mas Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que fuéramos buenos. Qué precioso es el Señor. Es el tamaño del amor increíble de Dios. Dios muestra su amor primeramente. Dios probó su amor al entregar a su único Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él probó su amor entregando a su Hijo para que muriera por nosotros. Algunos padres terrenales podrían estar dispuestos a entregar a sus hijos por uno bueno o por una gran causa. Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a entregar a nuestros hijos por un hombre que ha cometido una traición, o un hombre que asesinó, o a uno de los más grandes hombres que ha existido? Pensando en eso, en el enorme precio que Dios pagó para mostrar su amor, entregó a su Hijo para que muriera por el indigno, el inútil, el impío, el pecador, los malvados, los depravados, los peores pecadores, por los poscristos,
que puede uno imaginar. Piénsese en lo que Dios mismo debe de haber pasado, sus sentimientos, sufrimientos, dolor, heridas, la terrible tensión emocional. Pensemos en lo que está involucrado en el acto de Dios de entregar a su Hijo. Primero, Dios tenía que enviar a su Hijo desde el mundo espiritual al mundo terrenal, a la dimensión física. Dios tenía que humillar a su Hijo despojándolo de su gloria eterna e insistiendo a que viniese vestido de carne corruptible y muriese como un hombre. Dios tenía que ver a su Hijo caminar por la vida siendo rechazado, negado, maldecido, insultado, arrestado, torturado y asesinado. Nada más poniéndonos en el lugar del Padre. ¿Qué hubiéramos sentido nosotros? Nada más de ponernos en su lugar. Y todo esto para que nos salvara. Para que nos salvara. El Señor tuvo que cruzar de brazos sabiendo que podía actuar y salvarlo, pero no lo hizo. Dios tuvo que destinar a su Hijo a la muerte en la cruz por los pecados de todos los hombres. Dios tenía que poner los pecados del mundo sobre su Hijo y dejar que Él los cargara. Dios tenía que juzgar a su Hijo como pecador y condenarlo a muerte por el pecado. Dios tenía que apartarse de Cristo en su muerte. Dios tenía que derramar sobre Cristo su ira contra el pecado. Dios tenía que llevar eternamente el dolor de los sufrimientos de su Hijo, porque Él es eterno. Y la muerte de su Hijo estaba siempre delante de su rostro. Imagínate, estar sobre nuestro entendimiento, pero la agonía eterna, que es un hecho debido a naturaleza de eterna. Ni siquiera podemos imaginarnos el dolor. Entonces Dios mostró su amor. Ha dado a su Hijo para que muera por nosotros. No lo merecíamos, nunca lo hemos merecido, ni llegaremos jamás a merecerlo. Pero Dios nos ama con un amor increíble. Por lo tanto, Él ha dado a su Hijo para que muera por nosotros como nuestro sustituto en nuestro favor. En Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La segunda cosa es que Dios prueba su amor por medio de la justificación, por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos que entenderlo, dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así que ya estamos justificados. Fíjense cómo dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La tercera prueba es que Dios prueba su amor salvándonos de la ira de Dios. Otra vez en el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Además
tenemos que ver cómo el Señor nos salva de la ira. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se fijan qué grande amor tiene el Señor por nosotros, que no permite que pasemos la ira de Dios, sino que nos justifica y por la muerte de Jesús nos salva? ¡Qué precioso! Dice ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un versículo que tenemos que aprender de memoria, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Wow! ¡Qué impresionante todo esto! Él nos libra de la ira. Él, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y damos gracias a Dios que Él nos redimió de la maldición de la ley. No podemos más que agradecerle. No tenemos más que seguirle amando, sirviendo y creciendo en nuestra relación con Dios, porque Él permitió que su Hijo muriera por nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, hemos comprendido tu gran amor, tu poderoso amor, Señor. Porque dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos amas con amor eterno. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también. Ahora sí.